Gloria a Dios. Dios es bueno, amén. Dios es poderoso. Cuando nosotros vemos en el mundo, podemos encontrar diferentes gobiernos o reinos que tienen de alguna manera algún interés bueno o no tan bueno. Puede tener un buen interés y malos resultados y no son tan buenos gobiernos para poder resolver la situación del país. Y podemos ver algunos países, incluso hay estadísticas y estudios y dicen, mira, este tipo de país con este tipo de sistema trae buenos resultados. Pero tenemos otros países, incluso unos muy cercanos a nosotros, que han traído pésimos resultados, porque son gobiernos que o no tienen la intención o no tienen la capacidad de producir beneficios y de desarrollar beneficios. Y yo quiero usar esto como ejemplo porque el reino de Dios, el gobierno de Dios, piensa en nosotros y nos trae beneficios. Y voy a leer un pasaje de la palabra, un versículo de la palabra de Dios en Romanos capítulo 14, versículo 17, donde nos habla de este reino en el cual al cual nosotros pertenecemos, y dice así: el reino de Dios no es comida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Lo voy a repetir una vez más. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cambio? Muy bien. Ok. Entonces, nosotros podemos ver los beneficios que hay en el reino de Dios: justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y quiero mencionar que esto es importante entender un poco más a detalle, porque venía a mi mente, casi todos los que estamos aquí o casi toda la gente que conocemos trae un celular o tiene una laptop o alguna computadora y te ponen una serie de aplicaciones o una serie de programas que tienen muchos beneficios, pero de repente uno se sorprende y se da cuenta que hay más cosas que uno no conocía. ¿Cuánto les ha pasado eso? De repente tomas una fotografía y alguien que está contigo te dice, no hombre, mira, puedes hacerle esto y puedes hacer esto, y uno se sorprende y uno lo ha traído ahí todo el tiempo, ¿cierto o no es cierto? O sea, desde que lo compraste ahí lo traías, pero no sabías que tenías ese beneficio. Y esto es importante entenderlo, porque en el reino de los cielos también hay ciertos beneficios que Dios tiene para nosotros que a veces no sabemos que están ahí. Y por no lo sabemos, no es que no sean de nosotros, pero simplemente al no conocerlos no sabemos disfrutarlos, no sabemos poseer las bendiciones de ello. Entonces hago un poquito de referencia y digo, ok, entonces hay el reino de los cielos, el reino de Dios. El reino de Dios es donde Él reina, donde Él gobierna, ok, es su dominio, vamos a decir. Y este reino tiene beneficios, a diferencia del reino de donde salimos, que dice la palabra de Dios que el otro reino, el otro principado, lo que hace es traer todo lo contrario. Si aquí es bienestar, allá es malestar. Si aquí es gozo, allá es tristeza. Si aquí es bienestar o paz, pues allá es intranquilidad. Entonces, nosotros podemos ver en la palabra del Señor estas tres cosas que quiero hacer un poco de mención. Estos tres, vamos a decir, grandes encabezados con beneficios. El primero de ellos dice que el reino de Dios, y voy a hacer un poquito de referencia nada más, porque en el capítulo resulta que había cristianos que se estaban agregando, esto está hablando a la gente de Roma, y había cristianos que eran judíos, no judíos, gente que tenía diferentes costumbres, y para unos pues era como que ¿por qué comemos este tipo de carne? O ¿por qué comemos carne simplemente? Y otros decían, no, pues uno puede comer lo que sea. Y había ciertas situaciones entre ellos, oye, ¿por qué tomamos esto y no tomamos aquello? Y había diferencias.
Entonces el apóstol escribe y dice, no es comida o bebida, o sea, no es la base, no es lo importante. La base es que el reino de Dios nos trae estas bendiciones, ¿ok? Y luego venimos a esta primera palabra que hemos dicho que la definición, cuando hablamos de justicia, es rectitud, pero es como el lugar justo donde tú agradas a Dios. Es el lugar justo donde tú estás para recibir las bendiciones de Dios por tu actitud, por tus palabras, por tus pensamientos, pero aparte estás en donde no recibes los castigos. Si vemos en la palabra de Dios, en el Sermón del Monte, nos damos cuenta que nos habla de cómo nosotros podemos situarnos en un cierto lugar, vamos a decir así, de acuerdo a los lineamientos de Dios, que es el lugar donde la bendición de Dios nos llega. ¿Cuántos queremos ese lugar? Nos llega la bendición de Dios y aparte estamos en un lugar que no hay por qué ser castigados ni reprendidos porque estamos alineados a la bendición de Dios. El reino de Dios es esta ubicación que nos trae bendición. Y dice la palabra de Dios que aparte de ser justicia o rectitud, este lugar, el reino de Dios también es paz. Hemos hablado bastante, hacemos un pequeño énfasis y decimos que cuando hablamos de paz estamos hablando de bienestar, de salud, de prosperidad, de restauración, de armonía, de restitución. O sea, este reino es un reino que nos trae estas bendiciones. Esto es el reino de Dios. Y esto es importante entender. Es como alguna gente dice, yo quiero pasarme de este país en donde yo crecí, nací, irme a aquel país, porque aquel país tiene un sistema hecho y pensado para prosperar. Por eso mucha gente quiere irse de su país a otro país, puede ser en Europa, Estados Unidos, porque dicen es que en ese país está hecho para prosperar y el sistema que tenemos nosotros en América Latina o en tal país no está hecho para prosperar, está hecho para afectarnos unos a otros. Entonces aquí es algo similar. Esto es un reino en el que queremos ir porque están las bendiciones de Dios. Entonces justicia, paz y gozo. Justicia, paz y gozo. Incluso estas tres cosas yo he mencionado que es como si fuera se va agregando algo más y se va agregando algo más. Empezamos estando en el lugar adecuado donde agradamos a Dios y estamos en esta situación y se nos agrega la paz, el bienestar, la salud, la prosperidad. Y todo esto tenemos que estar abiertos ahí. ¿Cuánto estamos abiertos a todo esto? A todo esto, y luego tener esto y esto pues nos lleva a agregarle el gozo, un gozo todos los días, poder ver todas las bendiciones que nos rodean. Nuestro corazón, nuestros ojos están puestos en todas las bendiciones que están, porque Dios es el que está con nosotros. Amén. Hay una cosa que le podemos y que debemos de agregar, porque hay el último concepto que dice aquí en este versículo es que justicia o rectitud, esta paz y este gozo dice que dice en el Espíritu Santo. Necesito explicar en el Espíritu Santo porque yo alguna vez explicando algo yo les decía, si yo tengo esta hoja y yo la pongo dentro de la Biblia y yo te mando la Biblia por paquetería y tú la recibes, al recibir la Biblia recibes la hoja porque la hoja está en la Biblia, está dentro de la Biblia, tú lo recibes. La Biblia dice un poquito antes en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo, el don de Dios es que es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, si la vida eterna está en Cristo Jesús, el que recibe a Cristo Jesús, ¿qué recibe? Recibe la vida eterna. Por eso el apóstol Juan escribe y dice, yo quiero que ustedes sepan, ¿verdad? Que tengan este conocimiento, ¿verdad? No quiero que lo ignoren, quiero que sepan que tienen vida eterna. Esto es el deseo del corazón de Dios, que uno sepa que tiene, porque al recibir a Cristo uno recibe vida eterna. No sabemos de qué y cuándo Dios nos va a llamar a su presencia, ¿verdad? Y vamos a dejar este cuerpo, pero lo que sí podemos estar seguros es que tenemos vida eterna. Porque esa vida eterna no se empieza a vivir cuando uno se muere.
Esa vida eterna empieza a vivirse cuando uno recibe a Jesús. Por eso la Escritura dice en la palabra de Dios, dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene en tiempo presente, dice Jesús, vida eterna. Empezamos a tener vida eterna en el momento que recibimos a Cristo Jesús. Bueno, de la misma manera, así como tenemos la vida eterna, por eso hemos enfatizado nosotros tanto estos dos conceptos que son vida eterna y vida en abundancia. Entonces, la vida eterna la recibimos cuando recibimos a Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, hablando del reino, que esta abundancia que tenemos la recibimos cuando recibimos al Espíritu de Dios. En el Espíritu están los beneficios, en el Espíritu Santo. Por eso dice: el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, cuando recibimos al Espíritu Santo, recibimos todo esto. Y esto es importante porque de repente uno quiere crecer en todo esto a base de tener más lecciones teológicas, a base de tener más actividades sociales, cristianas o espirituales. Pero lo importante no es conocer acerca del Señor, sino tener relación íntima con Él. Amén. Tener relación. La idea no es tener más conocimiento. Claro, es importante, pero no es suficiente. No es suficiente que yo me haga un teólogo si no puedo disfrutar de la presencia de Él. Amén. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios en el Salmo 139, dice, para que nosotros entendamos, dice: Señor, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde podré yo huir de tu Espíritu? Porque el Espíritu es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. Lo que nosotros venimos a hacer y buscar y a reunirnos y a andar todo el tiempo es en la presencia de Dios. Es lo que anhelamos, su presencia. No solamente otra cosa, pero la presencia. Caminar todos los días, 24 horas del día, en todo lugar, con la presencia del Señor. Amén. Con la presencia del Señor. Y vemos en la palabra del Señor que el mismo Señor Jesús, ¿verdad? Él dice, y este pasaje creo que es clave leerlo en Juan 14, el versículo 15 al 17, dice el Señor que nos convenía que Él se fuera. Y uno podría decir: Señor, pero ¿cómo dices que me conviene que yo me vaya? Y dice la palabra de Dios, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, hablando del Espíritu Santo. Y dice: para que esté con vosotros siempre, el Espíritu, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Él está hablando de sí mismo. O sea, Jesús está diciendo: es que mientras yo esté limitado a un cuerpo, yo puedo estar contigo, pero no puedo estar en ti. Pero el momento que yo me vaya y yo venga, porque inmediatamente adelante dice: porque apenas voy a regresar. Entonces, cuando yo regrese, no solamente voy a estar contigo, yo puedo estar en ti. En ti, voy a estar en ti. Y esto es lo maravilloso, que el Señor Jesús, por medio de su Espíritu, el Dios Todopoderoso, como dice la palabra, grande es el misterio de la piedad, que Dios se haya manifestado en carne. Y luego este manifestado en carne dice: conviene que ya me vaya, porque ahora la idea no es que esté contigo, sino esté en ti. Y cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces los beneficios del reino están en nosotros. Amén. Están en nosotros. Y esto es lo importante. Tomar momentos de repente cuando andamos en el ajetreo. Ahora que vamos a tener supuestamente desde el 20 en adelante no escuela, ¿verdad? Exaltado sea el Señor para siempre. Pero va a ser un buen tiempo para estar en la casa y estar quizá ahí en un lugar apartado, disfrutando de la presencia del Señor. Cuando venimos aquí y estamos alabando al Señor, estamos realmente alabando, estamos disfrutando de su presencia, porque es
en el Espíritu donde tenemos estos beneficios. Y los beneficios se notan, se manifiestan. Es una realidad. Si el Señor dice, yo te voy a poner en un lugar, si tú estás en este lugar, tú tendrás las bendiciones, los premios, las retribuciones. Si tú estás en este lugar, tú estás en mi gobierno, dice el Señor, cuenta con que habrá paz, bienestar, salud, prosperidad. Nuestros hogares, nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras vidas de relaciones tienen que estar llenas, y están llenas, de la paz del Señor, del gozo de Dios, de la armonía, de la prosperidad, de la bendición de Dios. Esto es para nosotros. Todos digan, esto es para mí. Digan, yo estoy en el reino de Dios. Estos son beneficios para mí. Los entiendo y los recibo en el nombre de Jesús. Y es lo que hace el Señor. Es lo que hace el Señor. Él dice, yo voy a estar con ustedes siempre. Ahora, hay algo que a mí me parece que es clave entender, y es que de repente cuando nosotros venimos del pasado con una influencia o lo que sea, hay estorbos o maldiciones que podemos traer. Cuando Dios le habla a Abraham y le dice a Abraham, yo voy a hacer de ti una nación grande y yo te voy a bendecir y yo voy a engrandecer tu nombre. Esto se lo dice en el versículo 2 de Génesis 12, versículo 2. Le dice, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. O sea, te voy a dar estas bendiciones, estos recursos para que seas de bendición. Pero este y es porque está conectado con el versículo 1. Y el versículo 1 dice, Abraham, quiero que salgas de tu tierra y de tu parentela, y quiero que vayas a la tierra que yo te voy a mostrar. O sea, esto dos surge después de que tú, Abraham, hagas lo que te digo. Sal de tu tierra y de tu parentela. Y aquí en la palabra del Señor nos revela que nosotros tenemos que dejar el pasado, esto que representa el dejar, para ir a la tierra prometida donde fluye leche y miel. Ahora, yo menciono esto porque nosotros que estamos aquí venimos de un pasado, ¿cierto? Conscientes o inconscientemente venimos de una serie de antecedentes, venimos de familias, de padres, de abuelos, de tíos, que de repente ellos hicieron algo, establecieron ciertos principios o ciertos pensamientos, aún ciertos límites que pueden ser estorbo para que nosotros disfrutemos los beneficios del reino. Uno podría decir, pero si son míos, pues son de uno, pero a veces uno mismo no sabe cómo tomarlos, disfrutarlos, apropiarse de ellos por obstáculos que trae del pasado. Y voy a dar un ejemplo. Dice la palabra de Dios para que veamos cómo de repente uno tiene que romper con cuestiones del pasado, cómo de repente cosas que uno ni hizo. Esto simplemente yo crecí en ese ambiente con este papá, con esta mamá, con estos abuelos. Mi bisabuelo hizo tal cosa, ya he venido de generación en generación y sucede como lo vemos de repente. Ahorita viene a la mente un artista que su papá era alcohólico y él era una personalidad tremenda, una voz preciosísima, tremenda. Y al poco tiempo cayó en el alcoholismo y uno dice, pero ¿cómo es posible? Se acabó la voz, se acabó el dinero, se acabó todo. ¿Por qué? Porque había algo del pasado, un estorbo, una maldición. Alguien que me dio el privilegio el Señor de compartirle de mi testimonio, pero ese es otro cuento. Regresamos a Segunda de Reyes capítulo 5. En Segunda de Reyes capítulo 5 voy a hacer primero un poquito de antecedentes. Resulta que había un hombre, un general del ejército de Siria que tenía lepra. Y este general del ejército de Siria dice, yo lo que voy a hacer es necesito a alguien que me ayude con mi situación. Yo soy un general. Y una muchacha que trabajaba en su casa, que era del pueblo de Dios, le dice, si tú vas a tal lugar, ahí hay un hombre de Dios que se llama Eliseo y él te puede decir cómo sanar. Entonces él va a este hombre y Eliseo, aún antes de que llegue, le dice, ni te me acerques, nomás vete allá al río y métete 7 veces.
Él hasta medio se ofendió, ¿verdad? Así como, oye, a mí siempre me tratan con una gran dignidad. Pensé que me iba a recibir en su sala y todo. No, de lejos, no, nada más regresa y métete 7 veces al río. Y hasta no quería hacerlo. ¿A poco no habrá mejores ríos ahí en Siria que este río cochino y cuánta cosa? Dijeron, pero hazlo, obedece, hazlo. Porque a veces hay que romper con la soberbia, que es lo que está produciendo una lepra en la mente y en el corazón. Amén. Entonces él dice, bueno, lo voy a hacer. Y va al río y se mete 7 veces y se le quita la lepra. Se queda el impresionado. Él está muy agradecido y él viene con Eliseo y le dice, por favor te ruego, permíteme agradecerte. Quiero darte algo, quiero regalarte algo, quiero mostrarte mi agradecimiento. Yo soy un hombre que tengo mucha riqueza, déjame darte algo. Y le dice, no, el milagro es gratis, no me tienes que dar nada. O sea, Dios te quiso bendecir, te lo dio, no me des nada. Permítemelo, no me des nada. Y entonces Naamán, bueno, pues gracias, y se va. Pero el siervo de Eliseo, él se llamaba Giesi, y el siervo de Eliseo dice, oh, híjole, hermano, el patrón dejó ir a hermano, y traía unas monedas de plata y traía unos vestidos bien bonitos, ¿verdad? Unas túnicas y híjole, hermano, pues ahorita que se descuide. Y ahí va a cierta distancia Naamán, y va y lo corretea a Giesi, y llega corriendo todo cansado y le dice Naamán, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y dice, discúlpame, dice, es que fíjate que ahorita llegaron dos jóvenes de allá de la montaña a visitar a Eliseo, mi jefe, mi patrón, y mi señor. Y no tiene que darles, hombre, no quiere un vestido, alguna cosa. Y pues estaba pensando que si tú podrías unas moneditas, unas de plata y unas vestidos, unas túnicas. Sí, hombre, ¿cómo no? Es más, a ver, tú y tú, a 2 de sus siervos van a acompañarlo y le van a llevar estas cosas. Caray, bueno, ya, porque mi patrón dijo que si se podía. No, sí, llévaselo. Bueno, total, ya se regresa y acá en escondidas le dice a los siervos de Naamán, aquí déjenme las cosas y ya pueden regresarse. Y lo regresa. Y entonces Giesi va con Eliseo y le dice, Eliseo, ¿dónde andabas, Giesi? No he ido a ningún lado. ¿Dónde andabas, Giesi? Pues que no he ido a ningún lado. Y dice, pues que no andaba mi corazón contigo cuando tú fuiste con Naamán y le dijiste tal cosa y Naamán hizo esto. Dice, ¿qué es tiempo de andar pidiendo nosotros cosas? Dice, por cuanto hiciste esto, la lepra que tenía Naamán te va a caer a ti. Y no solamente te va a caer a ti, le va a caer a tus generaciones que siguen. Y Giesi se va leproso en ese momento. Y uno podría decir, pues que le caiga a Giesi está bien, pero ¿por qué tiene que afectar a los hijos y a las siguientes generaciones? Pero así sucede en lo espiritual, en lo mental, en lo familiar. A veces lepras de las generaciones pasadas, lepras de formas de pensar, lepras de violencia en el hogar, lepras de maldiciones, lepras de cualquier tipo de lepras de limitaciones, de yo nunca voy a salir de aquí, de sentirse una chancla tirada y cuánta cosa, ¿verdad? Ese tipo de lepras pasan a la siguiente generación. Y pasan a la siguiente generación. Dice uno, pero ¿por qué? ¿Por qué soy así? ¿Por qué tengo esta lepra? Vamos a decir, pues porque mi padre, porque mi abuelo, porque mi bisabuelo. Pero el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Amén. Esto es lo que Dios tiene para nosotros. Y entonces nosotros, lo que nosotros tenemos que hacer es decir, Señor, perdóname. Perdona, Señor, lo que ha hecho mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, mi abuela, no sé quién, Señor. Cualquier tipo de idolatría, de brujería, de hechicería, lo que hayan hecho de pacto, Señor, cualquier cosa, perdona, Señor. Yo rompo, yo corto con eso, yo no entro en eso. Y la misericordia de Dios, porque el reino de Dios es justicia, el reino de Dios es paz y el reino de Dios es gozo. Por la misericordia de Dios uno recibe, se corta con eso
y entonces uno tiene la bendición cuando uno está dispuesto a cortar con para despertarse, es la alarma de un poquito tarde. No te sientas mal, no te sientas mal. Nomás que no vuelva a pasar nada, ¿no es cierto? Entonces, uno tiene que saber que tiene tantas bendiciones, pero de repente no las está disfrutando. ¿Por qué? Porque trae cosas que vienen del pasado. Pero uno tiene que romper con todas esas cosas. Uno tiene que decidir personalmente, decir: Señor, yo recibo toda la bendición. ¿Cuántos decimos: Dios, yo quiero toda la bendición que tú tengas para mí? Señor Jesús, todo lo que tú hayas pagado por mí en la cruz del Calvario, yo lo quiero. Todo, absolutamente todo. Lo que sé y lo que no sé, pero si viene de ti, yo siempre decía: Señor, si viene de ti, yo lo quiero. Hace muchos años alguien decía: no, es que hablar en lenguas, eso es el don más pequeño que hay, dice la palabra de Dios. Pues yo dije: si viene de Dios, yo lo quiero, man. A mí no me importa lo que sea, lo que venga de Dios, todo yo lo deseo. Cuando uno dice eso y luego uno dice: Señor, yo no participé en eso, yo pido perdón, Señor. No sé si de alguna manera se puede, pero yo rompo en el nombre de Cristo Jesús con todo ello. Y ahora, Señor y Dios, como todo esto viene en el Espíritu, que es en tu presencia, es lo que yo quiero, Señor. O sea, lo que yo deseo no es tener una religión, lo que yo deseo no es tener una filosofía, lo que yo deseo es tu presencia. Eres tú como persona. Amén. Y yo quiero leer algo que he leído muchas veces, que lo traigo impreso aquí en mi Biblia. Y si tú estás de acuerdo conmigo, pues que tú digas amén. Amén. Dice así: por cuanto Dios me da a escoger, yo escojo deleitarme en los mandamientos de Dios. Mandamientos que son principios para la prosperidad. Escojo la vida, vida en abundancia, vida de bendición, vida de bienes y riquezas. Acepto ser bendecido por mi Padre Celestial. Acepto ser bendecido con la sabiduría de Dios. Acepto tener una dirección clara en la vida y siempre haré buenas decisiones. Acepto ser bendecido con creatividad, con buenas ideas, con valor, con fortaleza y con habilidades. Acepto ser bendecido con buena salud. Ninguna arma forjada en contra nuestra prosperará. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. En el nombre de Jesús. Con una buena familia, con buenos amigos. Si estás con tu esposa o con un hermano, toma la mano tu mamá y dile: gracias, Señor. Y con una vida larga y próspera. Amén. Acepto ser bendecido cuando salga y cuando entre. Ser bendecido en el campo y ser bendecido en la ciudad. Acepto la bendición de que en donde ponga mi mano prosperará y tendré éxito. Acepto la bendición de tener para prestar y no tener que pedir prestado. Acepto la bendición de que seré cabeza y no cola. Declaro que toda cosa negativa que se haya hablado contra mí queda sin efecto. Toda maldición es quebrantada. No tiene poder alguno contra mí ni contra mi familia. Declaro que cualquier cosa negativa que haya estado en mi familia en las generaciones pasadas ya no tiene ningún efecto sobre mí o mi familia o mis generaciones ahora. Declaro que desde hoy en adelante tendré una nueva sensación de libertad, una nueva sensación de gozo, una nueva sensación de victoria. Declaro que soy bendecido en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Un aplauso al Señor. Aleluya. Yo quiero que pongas tu mano en tu corazón y te veas. Cierra tus ojos, pero ábrelos del Espíritu y mírate en la presencia de Dios. Porque tú, al recibir su presencia, recibes esa ubicación para tener todas las bendiciones, todos los premios y no tener que ser castigado por nada. Recibes
paz, bienestar, salud, prosperidad, armonía, restauración y restitución. Y yo quiero que declares en el nombre de Cristo Jesús. Di: en el nombre de Cristo Jesús. Por cuanto tú me dices que pida para recibir y que mi gozo sea completo. En tu nombre, Señor Jesús, yo abro mi vida a toda la bendición del reino de Dios al cual pertenezco por Jesucristo. Yo recibo la bendición de estar alineado a lo que agrada a Dios, lo cual me trae bendición y no maldición. Yo recibo la bendición de la paz, del bienestar, de la salud, de la prosperidad, de la armonía, de la restauración y la restitución. Y yo recibo la bendición del gozo en mí, en mi familia, en cada momento de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús, yo pido perdón a mi Padre Celestial por cualquier pecado que mis antepasados hayan cometido, ofendiéndote, Señor. Cualquier pecado que nos haya afectado en nuestra vida y en nuestras futuras generaciones. Y yo creo y declaro que soy perdonado, porque tu palabra dice que si confesamos los pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. El día de hoy me declaro libre de toda maldad, de toda maldición y de todo estorbo, en el nombre de Cristo Jesús. El día de hoy, en el nombre de Jesús, abro mi vida a la presencia del Espíritu Santo, que es Dios mismo en Cristo Jesús. Lo recibo para que llene mi vida. En Él recibo todas las bendiciones, porque el reino de Dios es rectitud, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Señor, tu presencia nos envuelve, tu presencia nos llena, tu presencia es donde hay plenitud de gozo y delicias para siempre. Bendito seas, Señor. Toda esta familia que estamos aquí delante de ti, Señor, lavados con la sangre de Cristo Jesús, hemos reconocido, Señor, que tú eres nuestro Salvador, que tú efectivamente moriste por nosotros, fuiste sepultado, pero tú venciste la muerte, tú resucitaste y tú vives, Señor, y ahora vives en nosotros. Te adoramos, te glorificamos. Tú estás agradecido, agradecida. Levántate, ponte de pie y dile: gracias, Señor. Gracias, gracias. Tu corazón agradecido dice: gracias, Señor, porque este reino de Dios no es un reino miserable, no es un reino de maldad, de escasez, sino es un reino de bendición. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Cristo Jesús se rompe toda cadena, toda atadura, todo yugo. En el nombre de Cristo Jesús te exaltamos, te bendecimos. Si tú quieres agradecer a Dios haciendo un altar de piedras vivas aquí al frente, puedes pasar con gratitud. Decirle: Dios, gracias. Solo quiero acercarme, Señor, dar un paso simbólico, Señor, de mi agradecimiento. Bendito seas, Señor. Alabado seas. Toma un minuto. Agradece, 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 agradece. Gracias, Señor. Somos una familia, oh Dios. Alabado sea tu nombre. Exaltado seas, Dios. Bendito seas, Señor. Dale gracias. Deja que el Espíritu lleve tu mente y tu corazón
y te pasé por todas las bendiciones con las cuales Él te ha bendecido. Dale gracias. Aleluya. Señor Jesús, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Ya no soy un esclavo del temor. Así es, esto ya quedó en el pasado. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Díselo una vez Privilegios más. especiales. Y ya no soy un esclavo del temor. Camina en confianza. Yo soy hijo de Dios. Así es, así es. Tenemos la confianza, oh Dios. No importa si andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estás con nosotros, Señor. Tu vara, tu callado nos infunden aliento, y tú aderezas, tú preparas una mesa delante de nosotros, aún en presencia de todo enemigo. Te honramos, te adoramos, te bendecimos, Señor. Aleluya.